Buenas tardes. Ahora sí. La Facultad de Educación de la Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la charla La representación pedagógica de la cultura científica, una actividad enmarcada en la cátedra Emma Gamboa. Nos acompaña en la mesa principal la decana de la Facultad de Educación, doctora Giselle Garbanzo Vargas. La máster Isabel Gallardo Álvarez, subdirectora de la Escuela de Formación Docente, encargada de la Cátedra de Mayo. Y la doctora Marianela Navarro Camacho, docente e investigadora de la Escuela de Formación Docente. Un saludo cordial al estudiantado que nos acompaña y al profesorado e invitados especiales y público presente. Daremos inicio a la Cátedra de Mayo de 2019 con unas palabras de la máster Isabel Gallardo. Buenas tardes, querida decana, invitados especiales, Marianela, estudiantes. Es un placer para la Escuela de Formación Docente y para el Departamento de Educación Secundaria participar esta tarde en la cátedra Emma Gamboa a cargo de la profesora Marianela Navarro, quien se referirá a la representación pedagógica de la cultura científica. Esta conferencia que hoy escucharemos es el producto de una ardua investigación de la profesora Navarro, quien trabajó en este tema desde dos frentes. Primero, mediante un proyecto de investigación inscrito en el INIE y otro en su tesis de doctorado, y a través de este tema obtuvo su doctorado. El Departamento de Educación Secundaria es el encargado de formar docentes que laborarán al graduarse en las instituciones de educación secundaria del país. Nos enorgullecemos de preparar profesores que tengan conocimientos sólidos en dos áreas que son la razón de ser de esta profesión y que son, por un lado, el área pedagógica y por el otro, la disciplinar. En el caso que nos ocupa hoy, hablaremos de las ciencias naturales, donde nuestros futuros docentes adquieren conocimientos en las escuelas de química, biología, física y geología. Como pueden ver, es un aprendizaje fuerte en el área de las ciencias. Con estos conocimientos graduamos a nuestros jóvenes y con esta preparación llegan a las aulas. Pero una vez que están en las aulas enseñando ciencias naturales a los adolescentes costarricenses, la Escuela de Formación Docente los pierde de vista. Esto no debería ser así, porque es necesario darles seguimiento, cursos de formación continua, pues sabemos que es imposible que salgan de aquí sabiéndolo todo y siguen necesitándolos. Por esto, esta investigación de la profesora Marianela es tan necesaria e importante. Marianela va al aula de secundaria y busca a estos profesionales que hemos formado para conocer su acción didáctica y conocer a ese sujeto docente, sus concepciones y su expresión sobre el hecho científico, que es aquello que enseña. De esta investigación, los resultados nos darán luces a nosotros en el departamento para tomar nuevas ideas, para mejorar nuestras prácticas, para lograr mejorar a esta formación de profesores de secundaria, para que lleguen cada vez más sólidos y más fuertes a las aulas de la educación secundaria. Por eso queremos que oigan esta conferencia donde Marianela vuelve a las aulas y nos habla de los profesores que allí están. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Señora Isabel Gallardo Álvarez, subdirectora de la Escuela de Formación Docente y también directora del coordinadora del Departamento de Educación Secundaria, distinguida profesora doctora Marianela Navarro Camacho, apreciados docentes, estudiantes, invitados que tenemos esta tarde. En esta tarde la Facultad de Educación lleva a cabo una vez más la Cátedra Emma Gamboa, cátedra que acompaña a nuestra facultad desde 1980 en honor a nuestra ilustre y benemérita de la patria Emma Gamboa, quien tuvo una importante y destacada trayectoria en nuestra universidad, principalmente en nuestra facultad. La labor de esta ilustre educadora es parte de lo que hoy como facultad tenemos. Fue una luchadora por la educación costarricense, lo supo hacer como las grandes. No en vano su nombre ha quedado grabado en las páginas de esta facultad. Hoy, mediante la conferencia titulada La representación pedagógica de la cultura científica a cargo de nuestra docente, la doctora Marianela Navarro, de nuestra Escuela de Formación Docente, realizará un importante abordaje sobre cómo se constituyen los conceptos de representación pedagógica y cultura científica a partir de una amplia revisión teórica y cómo su entendimiento permite generar indicadores para el análisis y la comprensión de los procesos de educación científica que se desarrollan a nivel de la ciencia escolar. Sin duda alguna, con el análisis de temas como estos, donde compartimos en un espacio entre docentes y estudiantes de esta facultad y profesores e invitados que nos acompañan, constructos de realce para nuestro objetivo de estudio que mediante la discusión, la reflexión y comprensión permitirá una mejor formación académica en beneficio de la calidad de la educación que ofrecemos en respuestas a las necesidades de nuestro país. Precisamente en este intercambio académico es que la universidad requiere continuar fortaleciendo y mediante la cátedra Emma Gamboa y hoy con el apoyo de la Escuela de Formación Docente lo estamos logrando. Les insto a seguir avanzando ustedes, estudiantes, futuros educadores de este país, por el camino del compromiso al servicio del país, procurando cada día una mejor calidad de educación y que el legado de Emma Gamboa sirva de inspiración para nuestro crecimiento social y como facultad. Mi gratitud a nuestra expositora de esta tarde, la doctora Marianela Navarro, y a nuestra coordinadora del Departamento de Educación Secundaria, que con su apoyo hacemos posible espacios académicos como este. Seguidamente, voy a permitirme hacer una breve presentación de nuestra invitada y conferencista de esta tarde, la doctora Marianela Navarro. Ella tiene una formación bachillerato en la enseñanza de las ciencias naturales de nuestra universidad y también licenciada en la enseñanza de la biología. Tiene su doctorado académico en educación de la Universidad de Costa Rica con una pasantía de investigación en la Universidad de Brasilia. En su experiencia laboral tenemos 13 años en educación secundaria impartiendo asignaturas en ciencias naturales, biología y física en estos campos. Ha impartido cursos cortos de educación ambiental en la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesora y diseñadora del curso de indagación en el bosque lluvioso, organización de los estudios tropicales. Es docente en la UCR, los cursos también de ciencias primero y segundo para educación primaria, así como directora de trabajo finales de graduación. Actualmente coordinadora y docente de las carreras bachillerato en la enseñanza de las ciencias naturales y licenciatura en la enseñanza de biología, física y química. Coordinadora de la Cátedra de Pedagogía, investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación de nuestra Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Educación, líneas de investigación, pedagogía y didáctica de las ciencias naturales. Así que los dejo a ustedes en esta tarde con la profesora Marianela Navarro. No hay problema. Igual estamos entre compañeros y amigos. Agradecemos las palabras de la máster Isabel Gallardo y de la doctora Giselle Garbanzo y las invitamos a acompañarnos en los asientos del público para proceder a escuchar la charla
impartida por la doctora Navarro Camacho. Ella les va a comentar un poco también de la dinámica sobre si va a abrir espacios de consulta y demás, y entonces vamos a iniciar. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco el espacio a la Facultad de Educación y agradezco también su presencia a la doctora Giselle Garbanzo, decana de nuestra facultad, a Máster Isabel Gallardo, directora del departamento, invitados especiales, estimados estudiantes y público que nos acompaña. Voy a hacer una presentación, una narración, creo, de lo que ha sido este proceso, y no me voy a referir a una investigación con todos sus detalles técnicos, sino que voy a centrarme básicamente en los núcleos conceptuales y los hallazgos de la investigación que realicé durante mi proceso de formación doctoral. Voy a hacer primero la presentación y luego abrimos el espacio de preguntas si tuvieran alguna duda. Me gusta cuando inicio presentarme quién soy, y esa foto es la foto de la finca y el trabajo de mi papá. Mi papá es agricultor y para mí es especial porque el estudiar ciencias naturales no es fortuito, hay un vínculo que se establece en todas las experiencias que uno vive, porque el proceso educativo empieza desde que nacemos. Entonces, quería mostrarme un poco, ¿verdad? Hay un vínculo con la ciencia, una admiración por los fenómenos naturales y un deseo por conocer que me acompaña desde la niñez y desde que recorría estos espacios con mi papá cuando era pequeña. ¿Qué otros intereses mediaron en mi trabajo, en la investigación? Definitivamente el trabajo como docente en ciencias naturales marca y va generando cuestionamientos en relación con tres preguntas fundamentales que tienen que ver con la teoría educativa: ¿qué enseñar? ¿Qué ciencia enseñar? ¿Cómo la voy a enseñar? ¿Y para qué enseño ciencias? Entonces ahí hay algunas fotografías del trabajo que hago ahorita como docente de ciencias naturales. Si quiero enseñar ciencias, uno de los espacios fundamentales es el trabajo de campo, y ahí estoy con mis estudiantes. Acá están en una práctica con instrumentos de medición, y son esas experiencias, ¿verdad?, que van más allá del aula y que transgreden los espacios de aula, que tienen que ver con este proceso de formación integral. Entonces quería presentarles esto porque son los intereses que me llevan a diseñar o a pensar y a cuestionar y a problematizar lo que fue mi investigación. Así, después de esta breve presentación, voy a centrar la conferencia en los núcleos teóricos de la investigación, y están ahí señalados la representación pedagógica de la cultura científica. Entonces, voy a definir qué es representación pedagógica, qué es cultura científica, para luego explicarles cómo, a la luz de estas teorías, realizo el análisis de los datos en relación a la formación inicial de los docentes de ciencias o el profesorado en la enseñanza de las ciencias. Mi investigación fue estudios de caso con profesores formados en esta universidad en el área de ciencias naturales. Voy a iniciar un poco al revés, voy a empezar por la representación pedagógica. ¿Qué dice? La representación, según Faurés, se define como un símbolo que reemplaza la realidad. No es la realidad, sino que representa esa realidad. Así, las representaciones son elaboradas de acuerdo con determinados objetivos e intereses. Por tanto, una representación no es neutra. Siempre va a haber mediado una intención.
Si vemos este cuadro de Velázquez, que me gusta mucho usar, ya los estudiantes lo han visto, el cuadro de As Meninas, ¿verdad?, de Velázquez, si ven, el pintor se representa en la praxis. Entonces, el término de representación pedagógica tiene que ver en cómo se representa el docente en la praxis, cómo se proyecta. Entonces, aquí, en esta representación, hay una intención. Cuando Velázquez pinta este cuadro, habrá una intención. Y quien lo ve va a tener múltiples interpretaciones. Así es la representación que hacemos cuando presentamos o cuando estamos dando lecciones. Hay una representación de una disciplina, hay una representación de contenidos, hay una representación de la persona y media una intención, siempre y cuando la representación sea pedagógica. Si es pedagógica, hay intencionalidad. Es así como en la tesis el constructo representación pedagógica lo voy a analizar desde 3 áreas: la representación mental, la representación lingüística y la representación social. En ese sentido, la representación mental tiene que ver con la forma en que se estructura y funciona el proceso de organización y de conocimiento en la mente humana. ¿Cómo pensamos? Esta pregunta, ¿cómo pensamos?, ha sido explicada desde el modelo computacional representacional de la mente de Targard, que es uno de los modelos más potentes que explican actualmente el pensamiento. Este modelo presenta 6 enfoques. Pensamos a través de la lógica, a través de las reglas. La lógica tiene que ver con la deducción, las reglas con la búsqueda de soluciones, los conceptos, las analogías, las imágenes y las conexiones neuronales. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo pedagógico? Si nosotros sabemos cómo pensamos, podemos tener conciencia de también, o por lo menos pensar cómo vamos a representar, y pensar también desde lo cognitivo cómo se estructura el pensamiento. Así, a nivel pedagógico, las representaciones mentales refieren a procesos cognitivos mediante los cuales el docente elabora, interpreta y comprende, en este caso, la cultura científica, y la cual se representa posteriormente mediante el lenguaje y la interacción. Eso quiere decir que la labor docente es una labor que requiere de procesos mentales muy complejos y requiere pensarse en cómo voy a secuenciar, cómo voy a presentar esos contenidos de manera que sean comprensibles para el otro. Por tanto, primero hay una representación mental en el docente y posteriormente esa representación se configura en una representación lingüística y en la interacción. Así, la representación lingüística, tomando como referencia Foucault, dice que el lenguaje continúa siendo el espacio donde la verdad se enuncia y manifiesta, un lugar donde ocurren los procesos de representación de las ideas y los pensamientos y tiene por tanto múltiples interpretaciones. O sea, el lenguaje nos permite aprender, nos permite enseñar y es el principal medio de comunicación en el ser humano. Así el lenguaje va construyendo poco a poco la representación a través de cada palabra, sonido e incluso gesto. De ahí que su objeto de estudio sea el discurso. El discurso en el docente es fundamental. La organización de las ideas, cómo se presenta, incluso los gestos que hacemos, el discurso lingüístico y el paralingüístico, todo eso proyecta y son parte de la representación pedagógica que hacemos cada vez que
ejercemos la docencia. En este sentido, el discurso constituye una dimensión de la cultura científica de quien enseña. Finalmente, el último elemento de esta representación pedagógica que tomé para conformar el constructo es la representación social desde dos dimensiones. Una que tiene que ver con creaciones colectivas desde la teoría de representaciones sociales de Moscovici. Esta teoría dice que ya hay constructos, conceptualizaciones que son parte o que se aprenden en la colectividad. Dígase creencias, díganse conocimientos, díganse tradiciones, y están ahí, están presentes, ¿verdad? Están entre nosotros. Y también desde la representación social me refiero al docente como actor, ese docente que proyecta lo que es a través de códigos y símbolos. Entonces, este constructo lo uso porque debemos tener en cuenta que al enseñar hay construcciones colectivas, hay conocimientos previos y que las personas a quienes enseñamos tienen ya creencias, conocimientos y debemos conocerlos para poder partir de ellos. Y lo otro es cómo me represento yo socialmente como docente. ¿Cuál es la proyección que doy desde todo, desde mi imagen, desde mi discurso? Y que todo eso, todos estos elementos, las representaciones mentales, lingüísticas y sociales, conforman lo que yo llamé representación pedagógica. Ahí, esta es una fotografía de estudiantes de diversas partes del mundo viendo a quién sería el profesor, cómo nos proyectamos, ¿verdad? Si ustedes observan un poco, parece que hay como expectativa, ¿verdad? Indiferente de la cultura, ahí están viendo, ¿verdad? En teoría hacia el docente, y ahí están los estudiantes expectantes a lo que esta persona, a lo que el sujeto docente les va a presentar. Así que es un gran reto y es complejo, ¿verdad? Yo debo tomar en cuenta aquí siempre al sujeto que aprende, para qué y para quién estoy enseñando y por qué lo enseño. Entonces, el constructo que yo elaboré sobre representación pedagógica es el siguiente. La representación pedagógica es la reflexión de la experiencia que se constituye en saber para la acción pedagógica, en donde la reflexión remite a la consideración de la representación mental, lingüística y social de la práctica docente, y donde la experiencia remite no solo a eso que pasa, sino a eso que nos forma y nos transforma. Es decir, que el pensamiento se da como acción consciente de lo que se dice y de lo que se hace, con el fin de orientar la acción educativa desde un saber pedagógico. Esto quiere decir que en la docencia la experiencia tiene un peso importante siempre y cuando hay una reflexión de la praxis, donde yo estoy pensando las relaciones teoría-práctica, práctica-teoría, donde estoy pensando cómo es mi accionar como docente. No es una docencia intuitiva, no es una docencia informacional, no es una docencia que ya me sé los contenidos y llego y los doy tal cual una y otra vez, sin pensar en la experiencia que me va enseñando cómo mejorar mi práctica y cómo me transforma, sin pensar en el sujeto que está aprendiendo, sin pensar en la naturaleza específica del contenido que enseño, que no es lo mismo enseñar ciencias naturales a enseñar matemática o a enseñar español o a enseñar música, porque hay una naturaleza intrínseca de cada disciplina. Y además, la docencia es pensar siempre en el contexto, ¿verdad? En dónde estoy, a quién enseño y por qué y para qué estoy enseñando. Ahora voy a referirme al concepto de cultura científica tal y como lo elaboré
y después trato de unir la representación pedagógica y la cultura científica. A nivel mundial se ha hablado mucho del concepto de alfabetización científica. Yo preferí el concepto, o prefiero este constructo, que finalmente yo voy a dar una definición. Ya hay otros autores que han dado una, yo construyo una propia, que es parte de los aportes de mi tesis, y prefiero ver la ciencia como cultura y no solo como alfabetización. En este sentido, voy a hacer una comparación entre el concepto de cultura y la ciencia como cultura. Entonces voy a estar haciendo una serie de comparaciones y voy a referirme a diferentes formas en que se entiende la cultura. Revisando autores, la cultura puede ser entendida en primer lugar como cosa, y eso refiere a los artefactos culturales. ¿Cuáles? Todos. Una silla, una mesa, todo aquello que haya sido hecho por el ser humano es un artefacto cultural. Ahí yo ilustré con un metate que fue un artefacto cultural construido por nuestros aborígenes para moler maíz, y artefactos de la ciencia. La ciencia tiene artefactos, equipos, materiales que son necesarios para el quehacer científico. En segundo lugar, me refiero a la cultura como concepto genérico. Bauman dice que la cultura es un rasgo universal. Así, el ser humano, la ciencia es inherente al ser humano y ha sido la que ese deseo por conocer le ha permitido al ser humano adaptar el ambiente, evolucionar, pensar, crear conocimiento. Entonces, desde los seres humanos primitivos hasta la era virtual digital en la que estamos. Por lo tanto, la ciencia también es un rasgo universal. La cultura como concepto diferenciado se refiere a las particularidades de los diversos grupos humanos, pero también la ciencia se echa o se produce en los diferentes grupos humanos. Ha permitido a los diferentes grupos humanos generar conocimiento, conocer, sobrevivir, aunque no haya llevado los mismos métodos. Hay saberes científicos en todas las culturas. La cultura también se entiende como objeto. Cuando nosotros decimos como objeto es cuando decimos, esa persona es muy culta. ¿Por qué? Porque posee conocimientos. En el caso de la ciencia es conocimiento. Como hecho social, la cultura refiere a representaciones de naturaleza colectiva de donde emergen significados compartidos. Hay una representación social de la ciencia. A veces son representaciones muy ingenuas, ¿verdad? De un científico siempre con su bata en un laboratorio. Y esas representaciones son representaciones colectivas con significados compartidos. Por tanto, la ciencia es hecho social y es acción y es estructura. Como estructura, la cultura se entiende como estructuras de sentido relacionado, que son sistemas, símbolos, lenguajes, modelos de interpretación. La ciencia tiene su propio lenguaje, tiene estructuras y tiene modelos que nos permiten explicar el mundo. La cultura como fenómeno alude a la formación de una cosmovisión y de una identidad que se conforma a partir de transmisión de saberes, conocimientos, comportamientos, creencias. Esto alude a que hay una cosmovisión o una identidad en la ciencia. La ciencia tiene una identidad. Y como sistema, la cultura se comprende como una conformación de redes de dependencias que articulan ideas, normas, valores, símbolos y prácticas. Esto nos refiere a una comunidad científica que tiene normas, que tienen ideas, teorías que son consensuadas y que como sistema podrían variar en el tiempo. Entonces, después de hacer esta comparación entre diferentes concepciones de cultura y ciencia, yo haría la siguiente pregunta. ¿Es la ciencia cultura?
Pues así la entendí yo, y por eso hablo de una cultura científica más allá de una alfabetización científica. Y una cultura científica necesaria en los tiempos actuales, donde estamos inmersos en un contexto científico-tecnológico, donde debemos tomar decisiones en relación con ese contexto científico. Ahora, hay otro concepto importante y es la ciencia. ¿Qué se entiende como ciencia? Entonces, la ciencia es un modo de conocimiento desde una cierta fundamentación histórica, epistemológica, ideológica, metódica, estética, ética y teleológica. O sea, la ciencia tiene fines, la ciencia es valorada, tiene un método y tiene una construcción a través de la historia que ha ido solidificando o que se ha ido sedimentando. Es decir, que la ciencia propone procesos para la descripción, la experimentación, la interpretación, la comprensión, la contrastación, la falsación, el análisis, la explicación, la relación, la modelación, predicción, transformación y descubrimiento. Por tanto, cuando hablamos de una cultura científica, estamos hablando de ponernos los lentes para poder ver el mundo desde la ciencia. De ahí que el concepto que yo construyo es el siguiente. La cultura científica se entiende como el conjunto de objetos, creencias, conocimientos, concepciones, lenguajes, métodos y prácticas que, articulados por aspectos teóricos, metodológicos, praxeológicos, teleológicos, ideológicos y éticos, hacen de la ciencia una creación humana. Es decir, la ciencia como cultura refiere una forma de ver, leer y representar el mundo, permitiendo al sujeto moverse de las creencias al conocimiento. Ahora, ¿cómo se integran los conceptos? En mi tesis, entonces, yo hablo de que en el hecho educativo, la persona que enseña ciencias debe hacer una representación pedagógica de esa cultura científica. Entonces, no es una representación plana de la ciencia, sin textura, sin articulaciones y sin vínculos con el mundo. Es una ciencia hecha por seres humanos, creada por seres humanos para los seres humanos. Por eso debe ser entendida en cada contexto, debe ser entendida en sus relaciones con las otras áreas del conocimiento. Y como decía ahora Fourest, la representación no es neutra. Cuando representamos un conocimiento, cuando estamos aquí como docentes, estamos representando al mundo y hay ideologías y hay una serie de ideas, de fines y de valores que van a estar implícitos, y yo como docente debo ser consciente de cómo estoy representando esos contenidos para el otro y con qué intención. Si yo represento una ciencia donde no hago esos análisis y esas reflexiones en la práctica, informo, pero no estoy generando un proceso de reflexión o de apropiación de una verdadera cultura científica. Ahora, una vez que construyo este marco de referencia teórico, como decía Isabel, pues salgo a hacer el trabajo de campo y hacer observaciones y entrevistas en profundidad a docentes formados en el área de las ciencias. Quisiera referirme brevemente a los hallazgos ya para ir cerrando la conferencia, y esto es lo que yo encuentro como conclusiones. En primer lugar, encuentro en el docente una tensión entre la creencia y la ciencia o el conocimiento. Hay muchas creencias afianzadas que son representaciones sociales, y hay una tensión y cuesta hacer la ruptura entre lo que es creencia y ciencia. Yo observé principalmente al docente, pero también el estudiante entra en ese conflicto, ¿verdad? Por eso el docente tiene que estar consciente
de que pueden existir esas tensiones. En segundo lugar, bueno, esto es un poco técnico, pero encontré una concepción de ciencia, una noción de ciencia que yo llamé prepoperiana y precuniana. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con el avance una periodización epistemológica, o sea, cómo se fue construyendo el conocimiento científico. Prepoperiana porque se habla todavía de una ciencia de verdades absolutas y no se considera la ciencia como en sus procesos de falsación. O sea, la ciencia puede ser falsable, una teoría puede superar a otra en el tiempo. Además, precuniana porque no hay una conexión de la ciencia con el mundo. Es una ciencia plana, sin conexiones con la vida. Y por lo tanto, si no hay conexión con el mundo, carece de significado y sentido para el otro. Por tanto, es una ciencia distanciada del concepto y del desarrollo de la ciencia en el contexto del siglo XXI. También es una ciencia de contenido textual, apegada a libros de texto. Es el resultado de un discurso pedagógico de un modelo tradicional en el cual la ciencia se transmite, mas no se construye. Entonces, la ciencia no es un proceso dinámico, no hay diálogo, no hay construcción conjunta del conocimiento y sobre todo es un discurso que yo llamo, bueno, Bernstein llama, así lo utilicé a Bernstein, un discurso informacional y regulativo. Regulativo porque trata de regular la disciplina, informacional porque se transmite el conocimiento plano. Hay una escasa reflexión del docente en relación a la teoría y la práctica, la práctica y la teoría. Hay debilidades en el conocimiento pedagógico y de la naturaleza de la ciencia. Si yo no comprendo la ciencia en toda su construcción, no puedo enseñar al otro. El quehacer científico hay que enseñarlo desde sus procesos, sus prácticas, sus métodos. Y esto obstaculiza el establecimiento de puentes entre la ciencia y la pedagogía. ¿Qué me dice esto? Que es necesario en los procesos de formación inicial del docente de ciencias la formación en epistemología. La práctica docente se define como acción intuitiva basada en modelos de repetición y focalizada en el contenido. Yo modelo al docente que me formó. Si el docente que me formó es un modelo tradicional y probablemente ese profesor fue para mí un modelo positivo o negativo, yo voy a modelar esa representación pedagógica. Y eso refiere a que no es un modelo intuitivo, entonces no estoy pensando lo que estoy haciendo, ¿verdad? Esa reflexión en la praxis. Ya eso lo dije, el discurso es informativo, pero no formativo. Finalmente, yo llamo que predomina en el docente que enseña ciencias un modelo de cultura científica canónica, descontextualizado, es un modelo de conocimientos eruditos de la ciencia y con pocas relaciones con el mundo y con la sociedad. Hay una práctica docente intuitiva y transmisiva y de un modelo pedagógico tradicional, lo que constituye un obstáculo epistemológico en lo científico y en lo pedagógico, que limitan en la práctica educativa las formas de construcción subjetiva e intersubjetiva de la cultura científica que respondan a los desafíos del contexto sociohistórico y los retos de la humanidad. Por tanto, hay mucho para reflexionar. Son rupturas muy difíciles de hacer. Los modelos tradicionales de enseñanza están muy cimentados. Cuando nos hablan del constructivismo, de la indagación científica, en el caso nuestro, cuesta mucho desapegarse de lo que como uno fue formado y hacer esas rupturas. El mismo sistema es limitante, el docente. También tenemos que pensar que si queremos rupturas, tenemos que pensarlas desde los procesos de formación inicial, que no podemos esperar a que un docente haga cambios si tampoco hay cambios en su formación. Y básicamente, bueno,
estos hallazgos, en mi caso como coordinadora de carrera de enseñanza de las ciencias, son importantes para repensar y son retos, porque no es que están resueltos, son retos que nos hacen pensar y repensar cómo podemos cambiar la formación docente para hacer las rupturas que necesitamos en el siglo XXI. Y esa sería mi presentación. Agradezco muchísimo la atención. Si hay alguna duda, estoy acá o algún comentario, les agradezco mucho. Y bueno, cierro con esa pintura de mi sobrina que se llama Pienso. Mi sobrina me dio el permiso para presentarla. Y es una analogía de la mente con la computadora y los números binarios. Y tiene mucho que ver con lo que hablaba, esa representación mental, esa reflexión del pensamiento y la praxis. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Buenas tardes. Gracias, doctora Navarro, por la exposición. Yo creo que usted confirmó la sospecha que teníamos muchos de que en efecto, entre otros hallazgos que hace usted, hay escasa reflexión, teoría práctica, práctica teoría y entre muchas otras cosas. Solo que usted lo hace con una fundamentación exhaustiva y sin proponérselo. Yo creo que hizo filosofía de la ciencia. Me gusta mucho el enfoque cuando habla del prepoperismo, un poco aludiendo acá al Popper, el falsacionismo, el operacionismo. Thomas Kuhn también anda por ahí. Pero yo me pregunto, tras estos hallazgos, cuánta responsabilidad tal vez ha tenido en parte toda el currículum históricamente que hay detrás de todo esto, porque en efecto la práctica docente es de alguna manera resultado de una formación académica, pero también resultado de una imposición curricular que a lo largo del tiempo se ha dado. Podemos pensar en alguna... Vamos a ver, yo no quisiera decir que hablar en términos escatológicos, ¿verdad?, de esperanza ni cosa parecida, pero sí decir, por ejemplo, si podemos pensar en una prospección, podemos pensar en un cambio, si hay algunos indicios de que pueda cambiar la cuestión a futuro. ¿Qué opina usted? Bueno, muchas gracias al doctor Bernal Martínez por su consulta. Sí, dentro de las conclusiones que son más amplias, hablo de un apego al currículo y el currículo como ciencia dominante de la educación. Ese desapego al contenido no se logra, y creo que, como dice usted, se viene arrastrando desde muchísimos, no sé, más de muchos años, siglos creo, y hacer esa ruptura no va a ser de la noche a la mañana. El ministerio, como ente, digamos, regulador de la educación, nos plantea ahora un currículo por habilidades. Entonces es el desarrollo de habilidades más que el contenido en sí mismo, y el contenido pues sí es importante, pero yo debo pensar en la habilidad. Sin embargo, es complicado. Yo lo estoy haciendo, estamos intentando con los profesores que se están formando pensar en habilidades, y cuando reviso una planificación, una secuencia didáctica, el contenido prima, ¿verdad? No estoy pensando en el desarrollo de habilidades de comunicación, en el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, como pueden ser, bueno, en nuestro caso, bueno, y en todos, porque eso está presente en todas las áreas: la problematización, la categorización, la posibilidad de establecer hipótesis, la posibilidad de diseñar para poder comprobar o verificar
que no son términos un poco ya también en desuso, pero ¿cómo desarrollo esas habilidades de pensamiento, de crítica, verdad? Que la filosofía siempre los toma en cuenta. Por eso definitivamente mi tesis termina siendo o se decanta en elementos muy filosóficos, y creo que me capturó la filosofía en el proceso doctoral, y también se lo debo al profesor don Gilberto Alfaro, que está ahí. Él, iniciando el curso de doctorado, nos dio de lectura La filosofía del no de Gastón Bachelard, y fue cuando yo dije, esto es lo mío, por aquí anda mi tesis. Y ciertamente, si no pensamos, si no nos desapegamos, creo que las rupturas son difíciles, son un proceso, va a ser largo, y no sé, yo supongo que uno no va a ver todo lo que se espera, pero hay que empezar, y en la formación inicial es clave. Buenas tardes a todos, soy el profesor, el doctor Diego Retana, y quería darle la enhorabuena a la compañera, la doctora Navarro, por haber acabado este proceso doctoral y por las aportaciones que hace a la Cátedra de Enseñanza de las Ciencias Naturales desde hace varios años. Y quería consultarle sobre qué tipo de interacciones puede tener el constructo de cultura científica y de representación pedagógica con el marco de referencia del enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, y qué implicaciones podríamos tener desde su tesis doctoral para la formación de los docentes en servicio de ciencias naturales y de educación primaria. El enfoque ciencia, tecnología y sociedad, Diego. Entonces, el enfoque ciencia, tecnología y sociedad realmente alimentan la tesis como una tendencia, o este proceso este constructo más bien de representación pedagógica de la cultura científica, en tanto esa cultura científica es la que me va a permitir tomar ese conocimiento científico básico que enseñamos a nivel de educación primaria y secundaria, para que el ciudadano se apropie de esa cultura científica y sea capaz de ejercer su ciudadanía en relación con decisiones que tengan que ver con aspectos sociocientíficos. En ese sentido, no podemos enseñar una ciencia de memoria donde los estudiantes sepan, qué sé yo, los elementos de la tabla periódica, pero eso no signifique nada para ellos. Si el contenido en sí no tiene significado y sentido para el estudiante, ¿para qué lo enseñamos? ¿Para qué estamos enseñando eso? ¿Para mortificarlos en una prueba escrita que después se va a olvidar? Eso no tiene sentido. Entonces ahí van muchos elementos que tienen que ver con cambios curriculares, con cambios en la evaluación y rupturas importantes para una formación más integral de ese ciudadano, y es una formación en todas las áreas. En este caso yo me refiero en el área de las ciencias naturales específicamente. Si hay alguna otra consulta. Tal vez un breve comentario con respecto a estos círculos que usted usó de lo pedagógico, la cultura científica y la docencia, por ahí en el centro, vinculando esos dos aspectos. Me parece que, bueno, estando aquí con futuros educadores de la ciencia, me parece que es importante tener presente que ser culto en la ciencia no significa haber pasado por los cursos comunes de física, química y biología y geología. Eso no nos da la cultura suficiente para poder ser buenos educadores. Ahí creo que es fundamental tener conciencia de esto para pensar que un educador de las ciencias ha de procurar desarrollar en sí mismo una cultura propia que le dé sentido al ser educador de ciencias. Y que ese conocimiento pedagógico no es una simpleza como aprender a organizar cómo doy la clase, cómo distribuyo el tiempo, sino que es algo sumamente complejo del cual hemos de estar pensando siempre. Y esto me lleva a pensar en una frase que muchas veces he utilizado, es que no es lo mismo ser un dador de clase que un educador de ciencias. Y yo creo que tenemos en nuestras aulas muchísimos dadores de clases, aulas
de todos los niveles, universitarias, de secundaria, de primaria. Hay mucha gente dadora de clases, pero que no son educadores. Y me parece que una lucha que se debe dar, y estando aquí en el contexto de una cátedra que habla de la educación, es que formarse educador es más que saber de unas cuantas disciplinas de las cuales uno vaya a enseñar después. Y por eso no bastan las clases, no basta haber oído, sino que hay que haber pensado suficiente para ello. Si ya no hay más consultas, yo agradezco a todos su presencia y doy por finalizada entonces la conferencia. A los estudiantes del curso, ya les digo, nos vemos a las 6:30 en el aula y tenemos un invitado también especial. Y a todos, de verdad, muchas gracias, y a la facultad por su invitación.